Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Cómo? De corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque toda ella es verdad, Señor. Gracias por habernosla dado como brújula, como guía, Señor, para saber cómo debemos conducirnos conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que ministres a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que toques cada fibra de nuestra alma, de nuestro ser, Señor, y los sometas en obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a no solo alimentar el conocimiento, sino a ser transformados por tu palabra a través de ese conocimiento de ella, Señor. Que tu inspiración divina, Señor, ilumine nuestras mentes, Señor, y toque nuestros corazones para poner tu palabra en práctica, Señor. Confiamos en ti para esta obra, reconocemos que no podemos. A ti te damos toda la gloria y la honra y te suplicamos, te imploramos que tu Espíritu Santo siga sometiéndonos a tu palabra y haciéndonos más como Cristo, Señor. Te lo imploramos, Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y la semana pasada estábamos hablando de este pasaje del 22 al 25 y por una cuestión de tiempo solamente tocamos el versículo 22. Titulamos la predicación la semana pasada, Un amor purificado. Hoy vamos a continuar con el mismo tema. Si los que les gusta anotar pudieran poner un amor purificado, número 2, porque es la continuación. Y hablamos que la palabra del Señor facilita el amor bíblico en los creyentes. La palabra del Señor es la que facilita que haya un amor bíblico entre unos y otros creyentes. Estamos compartiendo aquí en Pedro, en esta epístola del sufrimiento, y hemos visto, Pedro nos ha ido llevando, inspirado por el Espíritu Santo, a analizar, a meditar qué puede hacer un creyente en medio del sufrimiento. Y él nos animaba que en medio del sufrimiento el creyente puede alegrarse y gozarse. En medio del sufrimiento, el creyente es la única persona en el mundo que puede tener gozo y alegría por lo que Cristo ha hecho en nosotros y porque un día nos veremos con Cristo. En medio del sufrimiento, él anima a aquellos creyentes de la época a preparar su entendimiento para la obediencia. Esto es algo que solo pueden hacer los creyentes. Prepararse en oración, pidiéndole a Dios que nos prepare para ser obedientes. Y esto lleva tiempo. Es tiempo en oración, es tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a ver cara a cara con el Señor y porque en medio del sufrimiento el Señor está con nosotros. Él anima a estos creyentes originales a que en medio del sufrimiento vivan vida de santidad y nosotros debemos hacerlo también. Aun cuando estemos pasando por diferentes pruebas, aunque estemos pasando por diferentes problemas, debemos mantenernos en santidad. Como nuestro Señor es santo, debemos ser nosotros también santos. Santidad progresiva. Y en medio del sufrimiento, Él anima a que confíen y esperen en Dios. Nuestra tendencia en medio del sufrimiento es a desesperarnos y a quitar nuestra confianza en Dios y ponerla ya sea en nosotros mismos o en los recursos o en otras cosas. Y el llamado es confíen y esperen en Dios. Y el último llamado que analizamos la semana pasada, y por ser el último no quiere decir que es el más fácil, y era a que nos amemos unos a otros. Dice, ámense unos a otros. Y este es nuestro llamado. ¿Y por qué la palabra del Señor facilita el amor bíblico en los creyentes? Que es la temática que estábamos tratando. Porque la palabra del Señor, primero que todo, contiene la verdad purificadora. Veíamos la semana pasada que la palabra del Señor contiene la verdad del Evangelio que puede trabajar en nuestros corazones, los puede someter. Esa verdad somete nuestros corazones a la verdad y va a hacer que el creyente pueda actuar de una manera congruente con la palabra de Dios. Esa verdad del Evangelio es el medio que Dios usa
para someter nuestros afectos y nuestros pensamientos, nuestra alma, a una limpieza profunda y completa, capacitándonos para tener un amor purificado y así poder amar de manera no fingida, de manera intensa hasta donde ya no podamos y de corazón. Veíamos que el corazón es el origen de donde debe salir ese amor. Quisiéramos seguir compartiendo por qué más la palabra del Señor facilita el amor bíblico en el creyente. Y nuestro segundo punto, que sería la continuación de la semana pasada, es porque la palabra del Señor es el medio para el nuevo nacimiento. La palabra del Señor es el medio para el nuevo nacimiento. Versículo 23, dice la palabra del Señor. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando decimos que la palabra del Señor es el medio que Dios usa para el nuevo nacimiento, no estamos diciendo que la palabra de Dios es quien da el nuevo nacimiento, sino que Dios la usa para que el creyente pueda nacer de nuevo. Y usted dirá, ahora sí me dejaste botado. Repito de nuevo, la palabra del Señor es el medio que Dios usa para el nuevo nacimiento, pero no estoy diciendo que la palabra de Dios es la que da el nuevo nacimiento. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicarnos. Y comienza Pedro diciendo, siendo renacido. Esa palabra en el original significa procreado, engendrado. Es la misma palabra que él utiliza en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, cuando él habla que nos hizo renacer para una esperanza viva en su misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de los aquí presentes que ha sido salvo podría nacer de nuevo. Si Dios nos da lo que nosotros merecemos, si en su misericordia Él derrama lo que nosotros merecemos, ninguno de los presentes que están aquí por sus propios méritos pudiera nacer de nuevo. Pero aquí en nuestro versículo, cuando dice siendo renacido, esa palabrita que está ahí es un tiempo perfecto del participio. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que significa es que eso resalta un hecho que pasó en el pasado. Dios nos renació en el pasado, nos hizo renacer en el pasado, pero todavía sigue teniendo efecto en el presente. Ese participio ahí en tiempo perfecto significa eso. Siendo renacido no fue que una vez volvimos a nacer, sino que nacimos y Dios sigue trabajando ese nacimiento en nosotros. Lo que Pedro le está diciendo aquí es que para que ellos amen de esa manera bíblica, no fingida, intensa, de corazón, lo que ellos necesitan es no solamente haber sido nacido de nuevo una vez, sino que necesitan un nacimiento que afecte su presente también. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos no solo haber nacido una vez y como que Dios nos suelte en el camino. Esa es la impresión que tienen algunos creyentes. No, Dios me salvó y hasta ahí ellos entienden eso. El Señor hizo una obra en mi vida. Yo creí, me arrepentí en el Evangelio, Dios me salvó, pero a partir de ahora depende ¿de quién? De mí. Pero si nosotros tenemos ese pensamiento, nosotros estamos equivocados. Porque si el Señor nos salva y nos deja solos, ¿saben qué nosotros vamos a hacer? Volver atrás, regresar a nuestra antigua vida. Y lo que esta palabra significa es que Él nos salvó y sigue trabajando en nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque aunque los creyentes poseen una nueva vida en Jesucristo y la capacidad de amar de una manera trascendental y agradable a Dios, la continua presencia de su carne no redimida les impide amar como deberían hacerlo. Cuando nosotros vamos a Romanos 7, y en esta semana yo tenía el texto y un hermano casualmente me envía estos versículos, Romanos 7, las cosas del Señor, del 14 al 25, no lo vamos a leer, pero en una porción del 14 al 25 Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aun cuando nosotros fuimos regenerados, volvimos a nacer, nuestra tendencia ¿cuál es? El deseo de nuestra carne ¿cuál es? Hacer lo malo. Como un caballo que si no le pones freno, ¿a dónde va a parar? Un caballo de esos salvajes que uno tiene que montarse a domarlo y si no le ponemos un cabestro, si no los aguantamos, se van a desbocar. Así seríamos nosotros si el Señor nos deja solos, según lo que nos recuerda Pablo en Romanos 7. En otras palabras, el nuevo nacimiento tiene como efecto que aún ahora, a pesar de nosotros mismos, podamos amarnos en el presente unos a otros.
Si nosotros fuimos renacidos a pesar del pecado, nosotros tenemos la capacidad por la obra del Espíritu Santo todavía de poder amarnos los unos a los otros. Veamos cómo funciona esto. Versículo 23. Dice, no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible por la palabra de Dios. Y la simiente aquí es una espora, en el original significa espora, denota semilla sembrada. Como en el campo, cuando nosotros vamos y sembramos una semillita, esa sería la simiente. O como papá y mamá, cuando papá y mamá se unen en amor y sale una semillita ahí en la barriga de mamá para los más pequeños, y las mamás cuando pasan 9 meses pueden dar a luz a un bebé. Esa es la simiente en el caso del hombre. Sería la fuente de la vida, algo que da vida. O sea, en otras palabras, sin simiente no hay vida. Pero dice el texto que esta fuente de vida es una que no se puede corromper, que es incorruptible. Ahora Pedro lo que va a hacer es hablar del medio, del vehículo que Dios utiliza para que la simiente haga su trabajo de hacernos volver a nacer. O sea, la simiente actúa a través de la palabra de Dios, dice, mediante la palabra de Dios. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. O sea, el medio, el vehículo que Dios utiliza, ¿cuál es? La palabra de Dios, para hacernos volver a nacer. Lo que quiero decir es que la simiente no es la palabra, sino el Espíritu Santo. Mediante la palabra, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, mediante el mensaje del Evangelio, para hacernos renacer. Un comentarista llamado Alford lo dice así: la palabra no es el principio engendrador, sino aquello por lo que funciona el vehículo del poder germinativo. Me gusta más como lo dice JFB de una manera más clara. Por medio de la palabra, el hombre recibe la incorruptible simiente del Espíritu Santo y ahí viene a ser renacido. A través de la palabra, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. O sea, si no fuera por la palabra de Dios, si no fuera por el mensaje del Evangelio, no habría forma de que alguien muerto espiritualmente pudiera volver a nacer. ¿Recuerdan en Juan, capítulo 3, a Jesús con Nicodemo, aquel fariseo que estaba ahí reunido con Jesús? ¿Y qué le dice Jesucristo? ¿Qué es lo que necesitas? Volver a nacer, nacer de nuevo. Y la pregunta, ¿y cómo una persona que ya nació puede nacer de nuevo? Está en el contexto Juan 3, del 1 al 21. Pero en los versículos del 6 al 8, noten lo que Jesús le recuerda a Nicodemo. Jesús le enseña a este principal entre los judíos: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién es el que da el nacimiento? El Espíritu Santo. Vamos a tratar de explicar un poquitico más. El Espíritu Santo imparte el nacimiento a través del mensaje del Evangelio. Nosotros en la palabra de Dios tenemos un mensaje central. La palabra de Dios, decíamos, no es un libro de cuentos, no es un libro de ciencia. Si usted lee la palabra de Dios, usted no va a hacer una nave para ir a la luna. La palabra de Dios es el mensaje de Dios, pero tiene un eje central en Jesucristo, en el mensaje del Evangelio. Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a través del mensaje del Evangelio que llega a nuestra vida, el Espíritu Santo obra para hacernos nacer de nuevo. Piensen en esto. ¿Cuántas personas usted conocen que tienen una Biblia y no son salvas? Ellos tienen la Biblia en su casa. Ellos leen la Biblia. Posiblemente se les haya predicado el mensaje del Evangelio, pero no son salvas. ¿Conoce alguna persona así? Seguro que sí. Yo las conozco también. Ahora piense cuántas personas ustedes conocen que sean salvas, verdaderos creyentes renacidos de nuevo, que no tengan una Biblia o nunca hayan escuchado el mensaje del Evangelio. Imposible, porque la Biblia misma garantiza que solo aquellos que creen y se arrepienten en el Evangelio serán salvos. ¿Y cuál es la diferencia de unos y otros? Si los dos grupos tienen Biblia, a los dos grupos se les predicó el Evangelio. La diferencia es que un grupo fue renacido
por el Espíritu Santo que mediante la palabra que uno lee, mediante el mensaje, la verdad del Evangelio que uno lee, toca el corazón de algunas personas para la gloria del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para que nosotros volvamos a nacer y podamos amarnos unos a otros bíblicamente. Recuerde que el punto aquí es un amor purificado. En este contexto, ese nuevo nacimiento, a pesar del pecado, lo que está diciendo Pedro, es que no impide que nos podamos amar unos a otros. Juan Calvino, en la parábola del sembrador, hace este análisis y es bien interesante. Y como las cosas del Espíritu Santo, la semana pasada el pastor Mario nos estaba hablando de la parábola del sembrador. Pero escuchen en este contexto cómo es la siembra. Es un poquito diferente. La semana pasada hablábamos de diferentes terrenos, diferentes corazones. Había un corazón de un tipo, un corazón de otro, y en donde había buena tierra que hacía la palabra de Dios, ahí daba fruto, ahí germinaba. Escuchen lo que dice Calvino en este sentido. En la parábola del sembrador, la palabra se compara con una semilla sembrada en terrenos malos y buenos. Ya lo acabamos de comentar. Aquí en este texto, la palabra lo que hace es ser el instrumento para convertir un terreno malo en uno bueno. En este texto, la palabra lo que hace es para convertir un terreno que posiblemente esté lleno de roca, árido, rodeado de aves que se quieren comer la semilla, y Él obra en ese terreno en contra de todo pronóstico, en contra de toda posibilidad, y el Espíritu Santo permite que esa simiente llegue al corazón del pecador y Él crea y se arrepienta en el Evangelio. La palabra lleva en sí el germen de la vida porque el Espíritu de Dios la acompaña. El Espíritu Santo acompaña a su palabra y ella tiene el germen de la vida. Nuestros corazones eran esos malos terrenos, áridos y llenos de roca, rodeados de pájaros dispuestos a devorar la menor semilla que cayera. Y Dios utiliza su palabra, el mensaje del Evangelio incorruptible, y con todo el poder de su Espíritu Santo pulveriza cada roca dura, ablandando cada terreno árido y desolado y espantando todas las aves demoníacas que quieran acercarse allí. Y nos hizo volver a nacer, capacitándonos para amarnos con un amor bíblico unos a otros a pesar de nuestro pecado. Porque ese nuevo nacimiento, aunque fue en el pasado, tiene efectos continuos en el presente. También sabemos que contamos con un Dios que está siempre vivo. Contamos con un Dios que vive desde antes de la fundación del mundo y que vivirá por la eternidad. Un Dios que es infinito. Y ese Dios que está siempre vivo, lo que un día produjo en nuestras almas regenerando, lo puede continuar haciendo mediante la verdad del Evangelio hasta que lleguemos a su presencia. Ese Dios que está siempre vivo, lo que un día hizo con nosotros, Él puede seguir trabajando con su palabra en nuestros corazones hasta que lleguemos a su presencia. Recuerden el contexto de Pedro. El contexto es un contexto de aflicción. Desde que somos renacidos, regenerados, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Nos encontramos en diversas pruebas. Pero aún a pesar de esas diversas pruebas, ese Dios que siempre está vivo puede utilizar su evangelio para seguir trabajando con nosotros. Lo vamos a ver ahora en el segundo punto. Amado hermano, entonces, no importa la lucha que estés sosteniendo por amar bíblicamente. Quizás tú quieres amar bíblicamente y tienes una lucha. Tú quieres amar al hermano, pero no te cae bien por su forma de vestir. Tú quieres amar al hermano, pero no te cae bien porque tú tal vez ni lo conoces, pero tú crees que él es altanero. Pero quieres amar al hermano, pero no te cae bien porque él nunca te ha llamado. Tal vez tú tampoco lo has llamado a él, pero él nunca te ha llamado. O por cualquier otra razón. La palabra del Señor enseña que si fuiste regenerado, estás capacitado para seguir amando. Y mi ánimo es ama. ¿Cómo? De manera no fingida, que sea de corazón. Ama, ¿cómo? Intensamente, aunque te duela. Pero Él no me ama a mí así, pero Dios te está pidiendo que si tú eres un verdadero regenerado, ames tú así, aunque a ti no te amen así. ¿Entiende, querido hermano? Dios no los está pidiendo a nosotros, los verdaderos creyentes. No importa, no depende del amor del otro. Esposo, lo contaba la semana pasada, no depende del amor de tu esposa. Ámala porque Dios te mandó amarla así. En esta semana estaba reunido con un joven y él tiene un amigo que está casi al punto del divorcio. Y por la gracia de Dios pudimos estar conversando y recomendarle un libro y él se lo recomendó y ya lo están leyendo. Y el ánimo que yo le decía era, dile que ame a su esposa. Aun cuando él sienta que ella no lo ama, que ama a su esposa.
Pero hace poco atrás, casualmente en esa misma iglesia que visitamos, había un joven que ya se iba a divorciar. Se iba a divorciar, no, ya estaban ya separados, no habían firmado los papeles, pero estaban separados. Y ahí conversábamos un poquito y él se sentía un poco herido por ciertas acciones de su esposa hacia él. Y yo lo animaba a la luz de Efesios 5 y le decía, ama a tu esposa. Por la gracia de Dios ya se reconciliaron y ya están juntos. ¿Por qué? Porque uno de los dos decidió amar sin importar lo que el otro estuviera haciendo. Pero qué feo, ¿cómo yo voy a amar a quien no me ama? ¿Y qué está haciendo contigo Cristo, querido hermano? Cristo no te está amando aunque tú no lo ames a Él. No te está amando de manera sincera. No te está amando intensamente donde lo dio todo, hasta su propio Hijo. Piensa, mi amado hermano. Su amor no es puro, su amor no es de corazón. Así debemos amar nosotros. Mi segundo ánimo en este primer punto es que si el Evangelio, toda la palabra contiene el Evangelio y el Espíritu Santo obra a través de ese mensaje del Evangelio, predica el Evangelio. Si quieres que las personas se salven y crean en Cristo y se arrepientan, predica el Evangelio porque el Espíritu Santo no va a obrar de otra forma. El Espíritu Santo obra a través del mensaje del Evangelio. No hay otra forma. Y yo sé que tal vez no estás entendiendo esto. Predica el Evangelio, si no nadie se va a convertir. Porque el Espíritu Santo obra como Dios manda que obre en la Biblia. Recuerdan Pablo 1 Corintios 15. Y este es el Evangelio que os he predicado. El cual también recibiste, en el cual también creíste, en el cual también perseveráis. Todo es a través y mediante el Evangelio de Jesucristo. Y por último, mi amado hermano, leámosles la Biblia a otros que no han sido renacidos todavía. Nosotros tenemos pequeños en casa. Tal vez nuestra esposa es inconversa, nuestro esposo es inconverso. Léale la Biblia, porque es la forma que el Espíritu Santo va a obrar para tocar sus corazones. Invítenlos a la iglesia, tráiganlos a la iglesia para que se expongan al mensaje del Evangelio cantado, predicado. Inviten a la iglesia a sus esposos inconversos. Inviten a la iglesia a sus esposas inconversas. Saquen tiempo por la noche. Hay mucho YouTube, muchos noticieros, muchas cosas. Saquen tiempo por la noche para leerle la Biblia a sus pequeños. No de manera dogmática, no todos los días. Hay días que uno está cansado, hay días que uno no puede. Hay días que tal vez llegaste del culto, de la casa de culto cansado. No de manera legalista, pero ¿estás sacando tiempo para predicarle el Evangelio a tus pequeños a través de la Escritura? ¿Cómo se van a salvar si no se exponen al Evangelio? O si solamente se exponen aquí el domingo a un mensaje que tal vez no entiende, porque el predicador habla en ciertas palabras que a ellos les es difícil de comprender, aun cuando hacemos el máximo esfuerzo, porque también los jóvenes y los niños se lleven algo del mensaje. Prediquemos el Evangelio. Maestros de los niños que, si Dios quiere, van a empezar pronto. Aquellos que no están haciendo el trabajo de los padres, sino que están apoyando, cooperando con la labor que se supone que los padres están haciendo en su hogar. Cuando estén allí con los niños, jueguen, ríanse, canten, pero no se olviden de predicarle el Evangelio a esos niños para seguir apoyando a los padres. Pasemos a nuestro segundo punto y estamos planteando que la palabra del Señor facilita el amor bíblico en los creyentes. ¿Por qué? Y por último, la palabra del Señor facilita el amor bíblico en los creyentes porque ella trabaja de manera permanente y continua. La palabra del Señor trabaja de manera permanente y continua. Tratemos de explicar esto a la luz del versículo 24 y 25. Y dice Pedro, utiliza una profecía de allí del Antiguo Testamento, de Isaías 40, del 6 al 9, y dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora Pedro les va a explicar a sus oyentes cómo ellos, a pesar del pecado que los asedia de día en día, pueden amar de una manera bíblica. A pesar de ese pecado, cómo nosotros podemos amar de una manera bíblica. Él les dijo, ya ustedes fueron regenerados, volvieron a nacer por la obra del Espíritu Santo mediante la verdad del Evangelio que se encuentra en las Escrituras. Entonces ahora utiliza un porque. Lo ven ahí, versículo 24, porque, 2 puntos. ¿Lo están notando ahí? Ese porque es un porque de respuesta. O sea, Él va a responder, Él va a explicar cómo todo ese trabajo es posible. Y le decía, para esto utiliza una profecía de Isaías del Antiguo Testamento. Isaías 40, del 6 al 9, en otras palabras, dice eso mismo que Pedro está diciendo. Juan Calvino, comentando el pasaje del Antiguo Testamento, personas que tienen diferentes posturas, pero creo que Juan Calvino ahí tiene la acertada. Él dice que el profeta estaba condenando expresamente a los judíos por vanidad. O sea, los judíos en aquel tiempo se estaban volviendo vanidosos
Y cuando Él les hace este recordatorio, que la carne es como una hierba y la gloria del hombre como una flor, y que todo eso va a perecer, es lo que le quería recordar el profeta en aquel momento de parte de Dios, era que dejaran la vanidad en la cual ellos estaban viviendo. Él quiere reducir los hombres a nada para que no se halaguen. Lo que quiere hacer el profeta, según Calvino, yo creo que es aceptado, es llevar a los hombres a que no se halaguen, a que recuerden que nosotros somos ¿qué? Nada. De la tierra salimos, ¿y para dónde vamos a regresar? Para la tierra. Y voy a tratar de explicar por qué. Pero les está diciendo ahora Pedro, no confíen en ustedes mismos para esta obra, porque fracasarán. Confíen en Dios, en su palabra, en el mensaje del Evangelio. En otras palabras, el recordatorio de Pedro al tomar Isaías, porque está tomando el Antiguo Testamento, pero tiene que coger las palabras en lo que significan en su contexto. Él no puede coger el Antiguo Testamento y hacerle otra aplicación ahora. Pedro les está tratando de decir lo mismo. En esta hora de la regeneración, lo único que ustedes pueden aportar es su pecado, como diría el pastor Fidia. No pueden aportar otra cosa. Para ustedes no hay gloria ninguna. Él los está tratando de analizar, de meditar. Piensen, ¿qué es el hombre? En un sentido, ¿qué cosa es el hombre? Carne, hueso, sangre, tejido. ¿Qué cosa es el hombre, caballero? Nada. El hombre es nada en un sentido. ¿Cómo qué hombre o qué mujer te gustaría ser? Y todos tenemos, de alguna manera, algunos ídolos, aunque no los reconozcamos. Si eres deportista, tal vez quieres ser como Leo Messi, como Cristiano Ronaldo, como LeBron James y otros deportistas que hay por ahí. Pero tal vez lo tuyo no es el deporte, lo tuyo es el dinero, las empresas. Entonces tú quieres ser como Elon Musk, no sé si lo dije bien, el millonario sudafricano que ahora quiere ir a la luna, que está con los carros, con aviones, con todo. Y tal vez tú estás ahí en tu casa y tú dices, yo quiero ser como ese hombre. Si yo fuera como Elon, yo fuera feliz. Ahí yo tendría todo lo que yo necesito. Si yo fuera como Cristiano Ronaldo, yo fuera feliz. Está el otro que se llama Jeff Bezos, que era el fundador de Amazon, que es otro millonario. Pero tal vez lo tuyo no es ni el dinero ni el deporte. Lo tuyo es el arte. Tú eres un artista. Y no voy a mencionarle a los Backstreet Boys de nuevo, para los que tienen contexto. No me voy a atrever a hablar de artistas, porque los artistas míos son del pasado y aquí hay diferentes artistas. Pero quiero que pienses en un artista famoso. Trae a tu mente un artista que para ti es un artista famoso. Trae a tu mente un cantante famoso como el cual tú quieres ser. O un actor o una actriz famoso. Piensa en uno. Tal vez lo tuyo no es el arte, lo tuyo es la política. Tal vez tú quieres ser como Donald Trump, alguno. Yo quiero ser. Se ríen. O tal vez quieres ser como John Biden. No sé cuál prefiera ser, sin comentarios. Diría Pedro, escuche bien ahora mi amado hermano, todas estas personas, su carne, su cuerpo, como la hierba se van a secar, agotar, morir. Su gloria sería su honra, su estimación, su reputación, como la flor se cae, dejará de ser. ¿Qué le va a pasar a todos estos famosos? ¿Saben qué le va a pasar? Si no creen en Cristo y se arrepienten, van a ir al infierno y completamente van a perecer. Pero tú tienes a Cristo, tú has sido regenerado. El hombre en su totalidad, porque lo que está diciendo aquí es el hombre completo, su ser completo, alma, cuerpo y todo lo que usted le quiera poner, por sí mismo va a perecer si no ocurre una intervención divina y lo regenera. Así que no hay lugar para el orgullo en el hombre con respecto a esta obra. Si Dios no utiliza la simiente del Espíritu Santo mediante el mensaje del Evangelio en su palabra, y ese Espíritu Santo llega y te toca y te abre los ojos y te despierta, no importa como quién tú quieras ser o como quién ya tú seas, porque tal vez tú eres de los que dice, porque ya yo he logrado tantas empresas, porque ya yo soy tal famoso. No importa, mi hermano. Si no crees en Cristo y te arrepientes a través del mensaje del Evangelio, vas a perecer. Vas a caer ahí como se seca una plantica en el piso, como cae una flor por muy bonita que sea y cae y se empieza así a poner amarilla con el sol. No sé si ustedes lo hacen, yo lo hago en mi casa. Yo salgo por la mañana y lo primero que hago es empezar a recoger hojas que hay en el piso. Cuando mi esposa se despierta y dice, ay, qué limpio está esto, qué limpiecito. Pero si las hojas se demoran mucho tiempo, ¿saben qué pasa? Se empiezan a poner amarillas y feas. No importa cuán bonitas sean las hojas. Mis hermanos, les animo a que nos pongamos a cuenta con el Señor. Si hay algo que el hombre puede aportar en su regeneración, en su nuevo nacimiento, ¿qué cosa es? Ya lo dijimos, su pecado. No hay nada más que podamos aportar. El Señor tuvo que venir
Y a través de las Escrituras, mediante la verdad del Evangelio, mostrarnos nuestra pecaminosidad y a través de la obra del Espíritu Santo, desbaratar nuestros corazones duros, convirtiéndolos en un terreno fértil para su gloria. No hay lugar para el orgullo ahí. Vamos a perecer como la hierba y la flor. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, ese es nuestro destino. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir a ti para la visita que nos acompaña y no ha creído en Cristo todavía? Mi invitación es: arrepiéntete y cree. Reconoce delante de Dios que eres un gran pecador. Reconoce delante de Dios que por muchos méritos en el mundo que tengas, por ti solo no vas a poder ser salvo. Reconoce que tu carrera es al infierno y reconoce que te gusta tu pecado. Reconoce que tú solo no puedes salir de ahí. Y no solo te arrepientas, sino que cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Joven, niño que estás aquí, visita que nos acompaña. Hoy es tu día de salvación. Arrepiéntete y cree. No lo dejes para mañana, no lo dejes para pasado. Si ahora aquí tú no sientes tomar esa decisión, te invito por la noche, cuando estés solo ahí en tu almohada, habla con Dios. No necesitas que una persona vaya ahí y ore contigo. No necesitas que yo te diga ahora, párate, levanta la mano. Ahí tú solo con Dios, dile: yo, lo poquito que sé, reconozco que de verdad me gusta mucho el pecado. Pero ya reconozco que tú eres real. Reconozco que tu hijo es real y no quiero seguir viviendo esta vida. Libérame, rescátame. Yo solo por mí no puedo. Yo creo que esa es la oración más sincera que podamos hacer delante del Señor. En el sermón, hay un sermón que impactó mi vida de John Piper a una multitud de jóvenes. Y ahí está John Piper, está en internet, se los puedo pasar después si no lo han visto. Y él, con todos aquellos jóvenes delante de él, haciéndole la introducción a su sermón, él habla un poquito del sueño americano. De alguna manera u otra, si somos sinceros, todos hemos venido a este país tras el sueño americano. Y el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Una buena casa, sueño americano. Un buen coche, una buena familia, salud, envejecer, llegar a viejito, bien longevo. Una esposa bonita, tal vez quieren algunos. Un esposo con dinero, tal vez quieren otra. Un buen retiro, tener un retiro abundante y que no haya infierno. En el fondo de nuestros corazones quisiéramos todo eso, pero que al final no haya un infierno. Es todo lo que queremos. A veces no estamos pensando en la eternidad y en cómo marcar a otros para la eternidad. A veces nuestros ojos están tan centrados, me incluyo, nuestros ojos están tan centrados en el sueño americano que perdemos de vista la eternidad. Nuestra mente está en la casa bonita, en el dinero, en el coche y en el retiro en la Florida. Si viven en otro estado, quieren venir para acá y retirarse y terminar su vida en el sol porque nunca han estado en el sol. Y desviamos nuestra atención de marcar la vida de otra persona. Dice John Piper, estas son sus palabras: eso es una tragedia en desarrollo. No estoy haciendo un llamado, no quiero que confundan. No estoy haciendo un llamado a la pobreza o a no luchar o a no ser un trabajador bíblico. El pastor Fidia pronto va a estar dando una serie de trabajos, a no proveer para tu casa, a no proveer para tu retiro, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ser como Cristo y es servirle a nuestro Dios por amor. Dice Piper, eso es una tragedia en desarrollo. Dice que en algún momento en su iglesia ellos recibieron la noticia de Rudy Eliakson, de 80 años, soltera, enfermera, y ella dio su vida para el Evangelio. También con ella estaba Laura Edwards, una doctora en medicina que se retiró y se asoció con Rudy y van camino a Camerún. Posiblemente esta doctora y esta enfermera tenían mucho dinero las dos. Una como enfermera dedicó su vida a servir en Camerún. La otra, después de cierta edad como doctora, me imagino que tenía bastante dinero, una doctora retirada. Ella podía venir a la Florida, retirarse, comprarse un yate, otra casa, pero no. Ella dejó todo eso por ir a Camerún. Las dos allí sirviendo al Señor, fueron a servir al Señor en Camerún, predicando el Evangelio, sirviendo como doctoras, como enfermeras, haciendo lo que podían. En un momento, trasladándose de un lugar a otro en Camerún, se le van los frenos y caen por un barranco para abajo, por un alcantarillado, no sé cómo se dirá en su país, y ahí se estrellan. Muchos dirían, qué gran tragedia. Esto es una gran tragedia. Pregunta, ¿eso es una tragedia? Comparen las dos vidas, volvemos. Comparen al que trabajó muy duro, intensamente, y gloria a Dios por eso, pero tal vez empezó a faltar los domingos a la iglesia porque tenía que trabajar más.
necesitaba más dinero. Empezó a descuidar su familia porque tenía que trabajar más para su retiro, porque el día que él se retirara, entonces él iba a dar lo mejor a sus hijos o lo mejor a su familia. No tenía tiempo para servir a la iglesia, no tenía tiempo para ayudar a otros, pero al final logró lo que tenía. Tenía un retiro bien poderoso, vino a la Florida, se retiró, su esposa, sus hijos, todos quedaron cubiertos económicamente con todo lo que necesitaban. Por otro lado están estas dos mujeres que lo dejaron todo por ir allí a Camerún a servir al Señor al final de sus días. Todo lo que habían trabajado y era el momento de disfrutar, de sentarse en la playa a leer todos los libros de Nancy DeMoss o los otros libros que ustedes quieren leer y los están dejando para allá, para la eternidad y no los están leyendo ahora. Pero no, se fueron a servir al Señor y allí sufrieron la muerte. ¿Cuál de las dos es la verdadera tragedia? Piensen en sus corazones. Mis hermanos, amemos hoy a nuestros hermanos, vivamos bíblicamente hoy, sin descuidar eso, pero dejemos la vida bíblica ¿para cuándo? Para hoy. Continúa Pedro. A diferencia de nosotros, que tenemos una vida limitada por el tiempo, la palabra del Señor no. Nuestra vida está bien limitada, pero la palabra de Dios no. Aquí la palabra que se usa para palabra, valga la redundancia, es rema. Y a diferencia de logos, que es una palabra general, rema tiene un significado más específico. Calvino en uno de sus comentarios explica de manera correcta que ese rema, aquí Pablo a qué se está refiriendo, al Evangelio. El Evangelio no tiene límite, el Evangelio continúa. Versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor ¿qué? Permanece para siempre. Entonces continúa Pedro ese mensaje del Evangelio que lo tenemos en todas las Escrituras y que permanece para siempre. El mensaje del Evangelio que lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis apuntando a Cristo, llevando a las personas del Antiguo Testamento a creer en el Mesías que vendría y llegando a las personas después de Cristo a creer en el Mesías que ya vino. Permanece significa posar, quedarse. La palabra de Dios, ¿qué dice la primera palabrita? Que permanece, que posa, que se queda. Pero ¿cómo posa y se queda? Dice para siempre y significa, para no entrar en detalle, en un periodo de tiempo indefinido. Las ilustraciones son malas, pero me gusta usar esta. Tal vez como el movimiento, quiero que se pongan la ropa de secundaria ahora, ahí cuando estaban en el bachiller y vayan a las aulas de ciencia. ¿Se imaginan en las aulas de ciencia el Sol y los planetas? ¿Recuerdan el planeta Tierra? Que hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Algo parecido. La palabra de Dios llega y ella permanece y empieza a trabajar ahí permanentemente. ¿Pero hasta cuándo? Para siempre. Pero aquí por palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo de manera más específica? Al Evangelio. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que el Evangelio que un día te salvó es el Evangelio que continúa trabajando en ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a la presencia del Señor. Y de alguna manera creo que después que estemos en la presencia del Señor, porque dice de manera indefinida, posiblemente allá en el cielo, también de alguna manera el Evangelio va a resonar y va a ser dulce. Ahora tal vez el Evangelio a veces, pero el Evangelio me está confrontando, pero en ese momento esperemos, ya libres del pecado por completo, que el Evangelio sea dulce. Pero yo le oro a Dios porque el Evangelio sea dulce también ahora. Entonces el mensaje del Evangelio no se detiene, no perece. Él trabaja de manera permanente y continua. Posiblemente estos creyentes eran nuevos convertidos. Si usted sigue en el capítulo 2, versículo 2, que lo veremos en domingos posteriores, posiblemente ellos eran recién nacidos. Y Pedro les quiere recordar que el Evangelio no es solamente la puerta de entrada para que el creyente se convierta, sino que el Evangelio es la puerta de entrada, pero continúa trabajando en el corazón de los creyentes. Cristo entonces es el medio por el cual el Espíritu Santo trabaja regenerando los corazones más duros y es el medio por el cual mantiene a esos corazones que han sido regenerados, pero por la presencia de la carne no redimida se quieren alejar de Dios y hacer las cosas a su manera. Entonces el Evangelio, si es un verdadero creyente, los confrontará llevándolos a arrepentirse y hacer las cosas a la manera de Dios. Ahorita decíamos la lucha de Pablo en Romanos 7, ¿recuerdan? Pero si usted llega a Romanos 8, versículo del 1 al 6, ¿qué recuerda Pablo? Que el Evangelio de Cristo sí tiene poder para hacernos luchar contra esa carne y vencerla. Le dejo de tarea hoy que se lea Romanos 7 y 8. Pablo recuerda que el Cristo encarnado del Evangelio
nos lleva a vivir para su gloria. A pesar de nuestra carne, a pesar de nosotros mismos, a pesar del pecado, si hemos sido regenerados, podemos amar bíblicamente. La pregunta aquí sería ahora, y escuchen bien, mis amados, los jóvenes todos, ya estoy terminando. ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? Porque tú puedes conocer el Evangelio de manera verbal. Tus padres te lo predican siempre. Tus pastores te lo predican siempre. Pero, ¿entiendes ese Evangelio? Y una pregunta bien importante. ¿Crees en el Evangelio? Lo puedes conocer y hasta entenderlo un poquito, pero ¿crees en él? Mi ánimo en esta tarde. ¿Te confronta el Evangelio? ¿El Evangelio te confronta la manera en que estás viviendo ahora? A pesar de que estés sufriendo aflicción, ¿el Evangelio te confronta? ¿Te recuerdas el Evangelio? ¿Traes a tu mente el Evangelio continuamente? Cuando sabes que vas a pecar, tu carne anhela algo que no es malo para el mundo, pero tú sabes que no es la forma que más glorifica a Dios. Allí mismo paras lo que estás haciendo y te recuerdas el Evangelio. Voy a ponerle 2 ejemplos puntuales. Madre con sus pequeños hijos. La madre tal vez ya tenía un título, una carrera que solo tenía que revalidarla, hacer algunas cositas y ser una mujer famosa en el mundo. O tal vez podía estudiar, hacer otras cosas, pero en algún momento llegaron los hijos, 2, 3 hijos a su hogar, y ella decide dejar su fama, dejarlo todo, por cuidar a sus pequeños, apoyar a su esposo y enseñarle el Evangelio. Pero entonces viene la pregunta que siempre hacen, aún en las iglesias cristianas, pero no estás trabajando. Estoy cuidando 3 pequeños. Ah, bueno. Otra madre tal vez trabaja en un daycare y cuida a 3 pequeños y ella ¿qué está haciendo? Está trabajando. Pero la que decidió dejarlo todo y en su casa cuidar a sus 3 pequeños, a sus 2 pequeños, esa no está trabajando. Me gustaría a veces prestarle mis 2 pequeños a esas personas que hacen esas preguntas, para que los cuiden 7 días a la semana, las 24 horas, que ellos van a saber si es un trabajo o no. ¿Será que los míos son los más pecadores del universo? Pero ¿a qué les invito, amada madre? Solo estoy poniendo una ilustración. Mujer bíblica que te encuentras aquí. Mujer bíblica que ha sido regenerada con el Evangelio. Cuando te encuentres con esta pregunta o con una similar, recuérdate el Evangelio. Recuérdate que estás viviendo para la gloria de Dios. Recuérdate que no importa lo que otros piensen, importa lo que dice el Señor en su palabra. Y pídele a Dios que te anime para seguir adelante y seguir viviendo para su gloria. Hombre, que eres tentado a trabajar más y descuidar tu familia y el servicio a los santos. Y ahí están tus amigos preguntándote, pero no vas a trabajar este domingo. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Hebreo, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Recuérdate el Evangelio. Trae el Evangelio a tu vida. No importa que piensen que eres un flojo. No importa que no tengas el carro del año. No importa que no tengas la casa del vecino. No importa que no tengas los recursos del vecino. Recuérdate el Evangelio para seguir amando y glorificando a Dios como Dios desea. El llamado, mis hermanos, en esta porción del versículo 22 al 25 ya completa, es: amen a sus hermanos a pesar del sufrimiento, ámenlos bíblicamente, sin fingimiento, intensamente y de corazón. ¿Por qué? El porqué de respuesta. Porque contamos con el medio que Dios usa para regenerarnos. ¿Cuál es el medio que Dios usa? Su palabra, el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Ese medio, el Evangelio que se encuentra en las Escrituras, ¿cómo trabaja? ¿Cómo debe trabajar para el creyente? De manera permanente y continua, sin terminarse. El Evangelio que nos salvó es el Evangelio que nos sostiene para vivir para la gloria de Dios. Mi hermano, yo voy a terminar ya, pero quiero repetirte esto de nuevo, de parte del Señor. Pregúntale a las personas, si no entiendes el Evangelio, que te prediquen el Evangelio. Y digo hermano, pero en realidad se lo estoy diciendo a la visita, porque si no entiendes el Evangelio no eres un verdadero creyente. Hazte esta pregunta y en confianza, acércate a alguien y dile: mira, yo creo que el Evangelio es esto, esto y esto. Mis hermanos, el Evangelio tiene un sabor eterno. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me encuentro en la semana varias veces predicándome el Evangelio. Yo no sé si es que yo soy más pecador que ustedes, pero a veces yo quiero correr. Quiero hacer cualquier cosa menos la que Dios quiere. Y tengo que arrodillarme delante de Dios, predicarme el Evangelio. Y el Evangelio me somete a la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez tú eres un ángel que lo que te falta es el arito en la cabeza. Pero es muy probable que si ese eres tú, no entiendas el Evangelio. Pero lo que quiero es animarte, que tú digas: en la palabra de Dios
tengo un soporte. Y cuando te sientas así, que corras a Dios en oración para que Dios de la palabra, mediante el Evangelio, obre en tu corazón, porque su palabra trabaja de manera permanente y encuentres ánimo, gozo. Hoy un pastor me decía, predica, estoy orando por ti, y él siempre me acuerda, pero hazlo con gozo. A veces que él sabe que mi tendencia es a la depresión y a tirarme. Y me dice, hazlo con gozo. Y casualmente estamos en el devocional, yo y mi esposa, es un devocional que ella tiene, pero lo leímos juntos hoy, tomando un cafecito, 2 Corintios, capítulo 1, y yo me corrí al capítulo 2, versículo 1 y 2, y ahí en el versículo 1 y 2, después que Pablo recuerde el Evangelio, que él y Timoteo y todos ellos han predicado el Evangelio, habla con gozo, y empieza a hablar del gozo, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Y por qué? Porque es que el Evangelio tiene diferentes colores, como una flor, tiene diferentes aristas. El Evangelio es la palabra del Señor que nos demuestra que el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios y no tiene forma de llegar a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para que pudiéramos reconciliarnos con Él? Nos envió a su Hijo Jesucristo. Vivió en santidad, murió, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por los creyentes. El Evangelio tiene una demanda que es que nosotros creamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, si tú no reconoces que eres pecador y si tú no crees en Cristo, si tú no crees en el Evangelio, no vas a ser salvo. Pero un día nosotros creemos en ese Evangelio. Un día nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. No por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo llegó al terreno duro y lo golpeó y lo golpeó hasta que este terreno se quebró y allí la palabra de Dios germinó y nosotros fuimos salvos porque nosotros éramos los terrenos duros y áridos que el Señor tuvo que trabajar en nosotros. Pero lo que le quiero decir es, después que tú eres regenerado, ese Evangelio tiene diferentes colores. Aun cuando se centra en la cruz, el Evangelio te puede dar gozo. El Evangelio te puede dar paz, el Evangelio te puede dar valor en medio del temor. A veces tenemos temor de las personas y ese temor nos consume y ese temor nos agobia. Hoy no estoy viviendo como quiere fulano, no estoy viviendo como viene mengano y empieza a entrar una serie de temores y simplemente con ir delante de Dios en oración y recordarte el Evangelio y quiénes somos por lo que Cristo hizo en la cruz puede ser suficiente para aplastar el temor. Puede ser suficiente para llenarnos de gozo y alegría. Puede ser suficiente para darnos valor. Puede ser suficiente para llevarnos a recordar en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, a predicarle el Evangelio a otros. Tal vez tú estás tomando una decisión difícil ahora por Cristo, porque yo sé que aquí hay algunos que están tomando decisiones difíciles. Tengo hermanos aquí que tienen cierta posición económica y ahora mismo lo están dejando todo por Cristo. Y sé que en esa carrera uno se desespera, uno se desanima, pero yo te pido, yo te suplico, recuérdate el Evangelio. Predícate el Evangelio como estas mujeres. No importa que no vas a hacer el retiro en la Florida. No importa que no vas a tener esa casa de sueño que tal vez querías. Pero vas a vivir por Cristo y eso vale la pena. Recuerdo, porque yo no quiero ser malinterpretado. Tal vez la forma de tú vivir para Cristo que vale la pena es en medio de una empresa produciendo bastante sin dejar de trabajar los domingos y sin descuidar a tu familia, pero produciendo dinero para sostener la obra del Evangelio. Y tal vez esa es tu trinchera. Yo no quiero ser mal interpretado, pero no a todos Dios nos llama igual. Me salí del guión. Esta semana tenía una reunión con un pastor que aprecio en martes. No pude ir. Teníamos una iglesia amada que nos estaba invitando miércoles, jueves, viernes y sábado a VBS por la noche. Eran 4 noches con mi esposa y los hijos. Si voy a la reunión en martes, más 4 noches, y entonces ese pastor que amo y que aprecio y que me gusta estar sentado a sus pies aprendiendo de él, porque es una persona que Dios le ha dado sabiduría, no pude, por mi agenda no pude. Hablé con mi familia y dije, no, vamos a concentrarnos en esto. Queríamos llevar a algunos jóvenes a la escuela bíblica esa de verano, quería llevar a mis hijos y quería estar con ellos haciendo puentes de amistad y de relación. Pero como las cosas de Dios son impredecibles, ¿qué pasó el miércoles cuando llegué ahí a la escuela de BBS? El pastor volvió, el pastor de esa iglesia invitó a ese pastor. Y en vez de estar con una multitud y con él, estábamos yo y 10 hombres con él al ladito mío, sentados ahí, conversando y escuchando su sabiduría. Y una de las cosas que él nos recordaba es Esdras y Nehemías. Dios llamó a Esdras y a Nehemías para una tarea específica. Dios no nos tiene que llamar a todos para la misma tarea. Donde Dios te tiene puesto ahí, vive el Evangelio, recuérdate el Evangelio. Algunos va a ser de una forma, algunos va a ser de otra, pero todos tenemos que ser confrontados y vivir a la luz del Evangelio que permanece para siempre. Ahora sí termino. Matthew Henry dice, sigamos adelante en nuestros conflictos espirituales, confiando en su palabra y su poder, el poder del Espíritu Santo, atribuyendo nuestras victorias a su gracia y deseando ser hallados y bendecidos por Él en todos nuestros caminos. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad.
Te damos gracias por la iglesia Palabra de Vida, Señor, por los hermanos, Señor, que están luchando por vivir el Evangelio, Señor. Cada vez que vamos a otro lugar y te damos gracias por las otras iglesias, pero muchas veces en otras iglesias recordamos, Señor, lo que tú estás haciendo aquí, Señor. Tal vez por diferentes razones tenemos un poquito menos de actividades, pero te damos gracias por las hermanas que se están llamando unos a otras, por los hermanos que se están llamando unos a otros, que están teniendo devocionales juntos, que se están recordando el Evangelio, que se visitan, que se animan, Señor. Permite que eso no pare, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor, de manera no fingida, Dios. Sabes que es muy fácil poner una sonrisita linda y hacernos los que amamos sin amar, Dios. Quita esa falsedad de nuestros corazones y ayúdanos a amar de manera no fingida por la obra regeneradora del Espíritu Santo que una vez nos salvó y continúa en nosotros. Sigue confrontándonos con el Evangelio, Dios mío, te lo suplicamos. Ayúdanos a amar intensamente, Señor, en todos los contextos, intensamente, y ayúdanos a hacerlo de corazón, Señor, porque tu palabra es suficiente para eso, tu Evangelio es suficiente para eso, tu Espíritu Santo es suficiente para eso, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.